لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا محمد، صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واخذل من عاداهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi al-muntajabin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Hoy queremos hablar sobre el hombre más intelectual de la historia humana, el hombre más espiritual en la historia humana, el hombre más perfecto en la historia humana, el hombre más allegado a Dios en la historia humana, el mejor hombre, el mejor creado de Dios en la historia humana, el excelentísimo profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Que la paz y la bendición de Dios sea con él y su familia bendita y los compañeros selectos. ¿Qué dice el Sagrado Corán sobre el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam? En otras clases usted puede buscar Muhammad en la Biblia. Más de 60 clases hemos hablado detalles de cómo los otros profetas de Dios han hablado de la venida del mejor hombre de la historia humana, Muhammad, la paz sea con él. Entonces todos los profetas tenían ese compromiso de presentar el último, el mejor y el final de todos los profetas, que se llamaba Muhammad. Un hombre que llegó el siglo VI, después de miles de años de esperanza. El hombre que el profeta Abraham pidió a Dios como una gran bendición para su descendencia, tener a Muhammad en su descendencia. El hombre que por él Dios perdonó al profeta Adán. Un hombre excelentísimo hombre. El mejor creado, el mejor siervo de Dios. Bueno, en el mejor libro de Dios que se llama el Sagrado Corán, vamos a ver qué explica sobre el mejor creado de Dios. En el Sagrado Corán han nombrado al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam 5 veces. Una vez lo nombra con el nombre Ahmad, Paráclito, el nombre mencionado en la Biblia, hablando de Jesús. En Surat As-Saf, capítulo 61 del Sagrado Corán, aleya 6, que Dios dice: cuando Jesús hablaba a sus discípulos, a sus apóstoles, Jesús decía: وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. Jesús decía: yo les traigo un evangelio, una buena nueva, de la venida de un profeta después de mí que se llama Ahmad, el Paráclito, el hombre admirado, alabado, que es Ahmad. En otras aleyas del Sagrado Corán nombra al profeta Muhammad con su nombre, Muhammad, el admirable, el que todo lo que es de él es dulce.
la palabra que una vez ha sido mencionado en la Biblia en palabras del profeta Salomón, que dice Muhammadim, que todo su nombre es Muhammad, todo su nombre es puro, es perfecto, es dulce, es admirable. En el Sagrado Corán, ese nombre que era conocido profeta Muhammad, bueno, no se puede decir Mahoma, no es el nombre del profeta del Islam, es un nombre inventado. En Surat Ali Imran, capítulo 3, aleya 144, dice: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Habla a los musulmanes creyentes, dice, el profeta Muhammad es igual como otros enviados de Dios, igual no en el carácter, igual en ello que ha sido enviado de parte de Dios, porque las virtudes de los profetas son diferentes, y el profeta Muhammad era el más virtuoso. El Sagrado Corán dice, el profeta Muhammad es un mensajero de Dios que Dios lo ha enviado, y los creyentes, aunque ese profeta muera o va a ser martirizado, tienen que seguir en el camino de la verdad, en el camino del Corán. Eso era después de la batalla Uhud, porque algunos dijeron Muhammad murió. Entonces ya querían volver hacia apostasía. Le llega esa ley del Corán, dice, ¿qué le pasa? El profeta Muhammad es el siervo bendito de Dios. Si él muera o le pase algo, ustedes tienen que seguir en el camino de Dios. En otra ley del Sagrado Corán, Surat Al-Ahzab, capítulo 33, aleya 40, cuando algunos musulmanes buscan tener privilegio en la sociedad islámica, el Sagrado Corán dice: "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum". El profeta Muhammad no es como uno de ustedes, que piensas que es una persona partidario tuyo, pensando o exigiendo que él te dará algún privilegio. Eso no va a pasar. وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. Él es Rasulullah, el mensajero de Dios y el último profeta de Dios. En otra ley del Sagrado Corán, que es Surat Muhammad, un capítulo del Sagrado Corán se titula con el nombre de él, Muhammad, capítulo 47 del Sagrado Corán, que es un capítulo súper interesante. Puedes encontrar muchos detalles sobre la vida del profeta del Islam. También en ese capítulo, en la aleya segunda, aleya 2, dice: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. Hablando de los compañeros verdaderos del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, que la paz y la bendición de Dios sea con él. Dice, ellos son quienes son creyentes, han creído en todo lo que Dios le ha dado al profeta Muhammad y lo ponen en la práctica. Eso es la diferencia entre hipócrita y el creyente. El creyente dice que es creyente. El hipócrita dice que es creyente. La diferencia está en la práctica. El creyente practica lo que dice, lo que está en su corazón. El hipócrita, porque no lo lleva en su corazón, solo es por la lengua, no lo lleva a la práctica, porque de la corazón de intención viene a la práctica. Entonces dice, ellos, los verdaderos creyentes, creen en todo lo que ha llegado al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, y lo ponen en práctica. En la última ley que ha mencionado al profeta Muhammad con el nombre de él es Surat Fath, capítulo 48 del Sagrado Corán, aleya 29, dice: Muhammadur Rasulullah. Muhammad es el mensajero de Dios. Y después habla de los detalles de los compañeros del mensajero de Dios. En el resto de las aleyas del Sagrado Corán ha mencionado con el profeta Muhammad con otros títulos, como Rasulullah, como Nabi, el mensajero de Dios, profeta, el profeta, entre otros. ¿Sí? ¿Por qué en el Sagrado Corán solo 5 veces han nombrado el nombre del profeta Muhammad? Y ninguno de ellos no dice Ya Muhammad o Muhammad. ¿Por qué?
En idioma árabe, cuando vas a nombrar a una persona con su nombre, eso es algo normal. Es como una persona que ya es una persona normal. Entonces nunca tenemos en el Sagrado Corán que Dios haya dicho, oh Muhammad. No, no tenemos. ¿Por qué? Porque Dios nombra al profeta Muhammad admirándolo, amándolo. Con la grandeza nombra al profeta Muhammad. Ya Rasulallah, ya ayyuhal muzammil. Así. Ya ayyuhan nabi. Cuando Dios habla al profeta Muhammad, lo admira con los detalles, con las descripciones. Oh, mensajero. Oh, persona que está rezando. Oh, así. Como algunos detalles que explica la importancia de él. No le titula con su nombre solo, no. Nunca Dios le habla así, llamando a su nombre, oh Muhammad, no. Siempre Dios dice, ya ayyuhar rasul o algo así. Muchas aleyas del Sagrado Corán hablan del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Les voy a dar esta lista y le recomiendo que vayas a leerlo para investigar, y algunas de estas aleyas les voy a explicar. Primero, el índice de las aleyas del Sagrado Corán que habla del profeta Muhammad. Surat An'am, capítulo 6 del Sagrado Corán, aleya 163. Ahí explica que el profeta Muhammad es el primer musulmán, o mejor dicho, el más destacado, el más noble musulmán, el ejemplo, el musulmán ejemplar. En Surat Shu'ara, capítulo 26 del Sagrado Corán, aleya 51, Dios habla sobre el profeta Muhammad, dice, él es el primer creyente. Quiere decir, el creyente ejemplar. No solamente habla, es el mejor en la fe en el corazón. En Surat Az-Zukhruf, capítulo 43 del Sagrado Corán, aleya 81, hablando del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dice, Awwalul abidin, el primer adorador verdadero a Dios. Quiere decir, entre todos los devotos, todos los que en su tiempo adoraban a Dios, es el mejor que adora a Dios. En Surat An-Nisa, que es capítulo 4 del Sagrado Corán, aleya 174, dice, el profeta del Islam es el argumento claro, es Burhan, es el argumento claro. En Surat As-Saba, capítulo 34 del Sagrado Corán, aleya 28, dice, profeta del Islam es Bashir, la persona que trae la buena nueva. En Surat Al-Ahzab, capítulo 33 del Sagrado Corán, aleya 40, dice, Khatamun Nabiyyin, el último enviado, el último profeta de Dios, que después de él no existirá ni profeta ni enviado. Solo va a haber tiempo de los imames, que son 12. Ninguno ni es profeta, ni es mensajero, ni es nabi, ni es rasul. No existe ningún profeta, ningún nabi, ningún rasul después del profeta del Islam, porque es Khatamun Nabiyyin. Surat Al-Ahzab, capítulo 33 del Sagrado Corán, aleya 40. En el mismo sura, en el mismo capítulo, Surat Al-Ahzab, capítulo 33 del Sagrado Corán, aleya 46, dice, profeta del Islam es Da'iyan el Allah, la persona que invita hacia Dios, invita hacia el camino de Dios. En Surat Al-Anbiya, capítulo 21 del Sagrado Corán, aleya 107, dice, el profeta del Islam es Rahmatun lil Alamin, es la misericordia de Dios para todos los mundos, para todo el universo. En Surat Tauba, capítulo 9 del Sagrado Corán, aleya 128, dice, profeta del Islam es Rahim, es misericordioso. El mensajero de Dios es el hombre más compasivo. En Surat Ali Imran, capítulo 3 del Sagrado Corán, aleya 144, dice, el mensajero de Dios es Rasul, es un mensajero que trae mensaje de parte de Dios. En Surat Al-Fath, capítulo 48 del Sagrado Corán, aleya 29, dice, es Rasulullah, Muhammadun Rasulullah. Muhammad es el mensajero especial de parte de Dios. En otra
aleja, que es Suratu Az-Zukhruf, capítulo 43 del Sagrado Corán, aleja 29, dice, Rasulun Mubin, es un mensajero claro. Mubin, que es decir, su profecía es clara y su palabra y su mensaje es claro. ¿Qué quiere decir? Quiere decir una persona si investiga, empieza a indagar sobre Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, seguramente va a entender con certeza, sin duda, va a entender que él es un profeta de Dios. Rasulun Mubin, quiere decir, aquí no hay duda. Solo es la cuestión de dejar el fanatismo e investigar. Todas las personas durante la historia humana, cuando investigaron sobre caracteres y la vida del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, y la verdad quisieron aprender, encontrar la verdad, ahí encontraron la verdad. Rasulun Mubin, un mensajero claro. No hay duda ahí. En Suratu Al-Haqqa, capítulo 69 del Sagrado Corán, aleja 40, dice Rasulun Karim, un noble mensajero de Dios. Porque cuando usted va a escuchar historia y caracteres del profeta del Islam, es pura nobleza, todo un caballero. No hay algo, ni un punto negativo en la vida del profeta del Islam. Aunque los enemigos hicieron todo lo posible para difamar al profeta del Islam, siempre su dignidad ha brillado durante la historia. Por eso usted va a ver que los seguidores del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam son la mayoría en el mundo. Y todos son personas muy sabias, intelectuales, personas muy brillantes. Cuando más estudian sobre la vida del profeta del Islam, van a creer más. En Surat Tawbah, capítulo 9 del Sagrado Corán, aleja 128, dice, es el profeta Rauf. Rauf significa muy amable, muy amable, muy amable. En Surat Al-Ahzab, capítulo 33 del Sagrado Corán, aleja 45-46, dice, Sirajun Munir, es un camino iluminado. Es una luz, una lámpara de la luz. Usted a través del profeta Muhammad puede conocer la verdad de ese mundo. Por eso los filósofos dicen, si una persona quiere llegar a la filosofía más profunda de ese mundo, la única verdad absoluta que le puede ayudar es Haqiqatu Muhammadiyya o Nurun Muhammadi, que eso habla de la luz del profeta Muhammad o la verdad del profeta Muhammad. Cuando entiendes esa verdad, entonces el resto de las verdades del mundo te lo van a aclarecerse por sí mismo. Entonces muchos místicos, filósofos en la historia del Islam siempre han buscado a encontrar esa luz del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En Surat Al-Ahzab, que es el capítulo 33 del Sagrado Corán, aleja 46, dice, el profeta del Islam es Shahid. Shahid significa la persona que está presente, es testigo, da testimonio. Es que hay muchas narraciones que hablan de ese carácter del profeta del Islam, que él en el día del juicio final va a ser testigo para apoyar a los creyentes y para rechazar a los incrédulos. En otra aleja del Sagrado Corán dice Shahid, el mensajero de Dios, en capítulo 2 del Sagrado Corán, Sura Al-Baqarah, aleja 143, y dice es Shahid. Eso también es otra explicación de la persona que está presente, que tiene la persona que atestigua una cosa y da testimonio por algo. Quiere decir, algunos sabios lo interpretan que estamos en la presencia del profeta Muhammad y él también está viendo nuestra carpa de hechos, porque todos los hechos que estamos haciendo van a ser registrados por dos ángeles. Uno está en el hombro derecho, que escribe tus obras buenas. Otro está en el hombro izquierdo. Es un ángel, no es el demonio. Es un ángel que está en el hombro izquierdo y también está registrando los pecados. Lo que está en el derecho es el jefe. Entonces, en otra aleja del Sagrado Corán, capítulo Surat An-Najm, capítulo 53 del Sagrado Corán, aleja 2, dice Sahib. Es un compañero, es un dueño, el mensajero de Dios. En otro capítulo, Surat Taha, que es el capítulo 20, aleja 20,
otro título del profeta del Islam es Taha. Muchos dijeron que eso es un misterio entre Dios y entre el profeta del Islam. Taha, ¿qué significa esto? Taha es un nombre del profeta del Islam, es uno de los nombres misteriosos que aún los sabios no lo han descubierto. Taha. Bueno, en siguiente sura, que es Suratu Al-Isra, capítulo 17 del Sagrado Corán, aleya 1, dice Abdullah, el siervo de Dios. Que nosotros siempre en el rezo damos testimonio que Muhammad es siervo de Dios, y siervo de Dios y mensajero de Dios. Porque en cada rezo, en cada llamada de la oración, debemos dar testimonio que Muhammad es el mensajero de Dios, ¿sí? Y dar testimonio que Muhammad es siervo de Dios. Es parte obligatoria del rezo. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Damos testimonio que Muhammad es el siervo y después el mensajero de Dios. ¿Para qué? Para no caer en lo que cayeron otras religiones. En otras religiones desviadas, por supuesto. De decir que, por ejemplo, un profeta es el hijo, suegro, no sé, tío, yerno de Dios. No. No existen estas relaciones entre Dios y los siervos. Los siervos todos son creados por Dios. Todos son creados. Uno va a ser el mejor siervo, va a ser un profeta, va a ser como Muhammad, el mejor hombre, el mejor siervo de la historia humana. En Surat Al-Isra, que ya en el mismo capítulo, que es capítulo 17 del Sagrado Corán, aleya 105, dice Mubashar, la persona que da albricia, la buena nueva. En Surat Muddathir, capítulo 74 del Sagrado Corán, aleya 1, seguía que es un capítulo muy interesante del Sagrado Corán, que es bastante íntimo entre Dios y entre el mensajero de Dios. Le llama al profeta del Islam como Muddathir, Muzammil. En Surat Ghashiyah, que en aleya, que es Surat 88 del Sagrado Corán, aleya 21, dice Mudhakkar. Mudhakkar también tiene muchas interpretaciones. En siguiente aleya le vamos a explicar. En otro capítulo se llama Muzammil, capítulo 73 del Sagrado Corán, aleya 1. Al profeta del Islam le nombra como Muzammil. En capítulo 13 del Sagrado Corán, aleya 7, nombra al profeta del Islam como Mundhir. Mundhir significa amonestador. En Surat Al-A'raf, capítulo 7 del Sagrado Corán, aleya 65, dice Nasihun Amin, un aconsejador, un predicador fidedigno. En Surat Al-Anfal, capítulo 8 del Sagrado Corán, aleya 43, dice An-Nabi, el profeta. ¿Cuál profeta? El profeta mencionado en los libros anteriores. An-Nabi. Lo que usted puede encontrar en Deuteronomio 18 de Moisés, cuando dice, este profeta, An-Nabi, va a llegar. Eso es un título dado al profeta del Islam en Deuteronomio y mencionado también en el Sagrado Corán. An-Nabiyul Ummi, en Surat Al-A'raf, capítulo 7 del Sagrado Corán, aleya 158. An-Nabiyul Ummi significa el profeta que nunca ha ido a la clase, nunca ha tenido maestro, nunca ha aprendido algo con un ser humano. Tiene toda la sabiduría de Dios en su corazón, pero de parte de Dios. Es un milagro del profeta del Islam, que sin ir a aprender, a recitar, a leer, a escribir, sabía toda la verdad en su corazón, porque estaba en contacto con Dios. En Surat Al-Hud, capítulo 11 del Sagrado Corán, aleya 12, dice Nadir, la persona que amonesta. En Surat Al-Ankabut, capítulo 29 del Sagrado Corán, aleya 50, dice Nadirun Mubin, un amonestador claro, porque claramente el Sagrado Corán te va a amonestar, te va a despertar de la negligencia, haciéndote responsable de las consecuencias de tus obras, haciéndote volver al intelecto y usar el intelecto. En Surat Ma'idah, capítulo 5 del Sagrado Corán, aleya 55, dice Wali, es una autoridad de parte de Dios. Es la autoridad de parte de Dios.
Y en Surat Yasin, que es el capítulo 36 del Sagrado Corán, aleya 1, dice Yasin. El profeta del Islam es Yasin. Entonces son nombres que la verdad una persona tiene que estudiar bastante para entender esos detalles de, podemos decir, relación de Dios con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero algunas de esas aleyas lo vamos a hablar un poco más entendiéndolo con los detalles. Primero, nosotros en el Sagrado Corán tenemos una aleya. Nosotros como musulmán creemos que todos los profetas de Dios han sido enviados de parte de un solo Dios. Y ese Dios es el creador de todos. Ese Dios no es padre de uno, tío de otro, abuelo de otro. No. La relación que está entre Dios y entre todos los profetas es igual. Dios ha enviado a todos los profetas. Y todos son los enviados y son profetas de Dios. Entonces, todo lo que usted ha escuchado en la Biblia que habla, por ejemplo, de un rey, un sacerdote y un profeta, 3 personalidades diferentes, y después Rabbi, los sabios, sacerdotes, los rabinos. Todo eso son puestos inventados en la Biblia. La verdad, Dios solo envía un profeta, y ese mismo profeta va a ser el gobernador, como en caso de David, Moisés, Muhammad, Salomón, Noé, como otros profetas de Dios, sallallahu alaihi. Pero es una gran mentira de los sacerdotes que van a dividir entre la política y la religión, diciendo que Salomón era un rey, Natán era el profeta, no sé, Natán era, y Saduc era el sacerdote. Entonces, 3 puestos religiosos diferentes: sacerdocio, profecía y el reino. Eso es absurdo. Dios envía a los profetas con una misión de traer la justicia a la tierra. Entonces siempre la religión y el gobierno estaban juntos, siempre. Ese secularismo es del diablo, que viene a separar, quiere decir, hacer la religión inútil. Cuando ya Dios no habla nada de los injustos, de los opresores, de lo que sufre en la tierra, ¿para qué ha traído la religión? Supuestamente para mi perfección. Y lo más importante de la perfección humana es el gobierno. Entonces todos los profetas han venido para gobernar. Algunos sí pudieron llegar a formar su propio gobierno, como profeta Muhammad, como profeta Salomón, como Moisés. Y a algunos no le alcanzó el tiempo, como profeta Jesús, la paz sea con él. No le dio el tiempo para formar su propio gobierno. Como Juan, como Zacarías, como Job, como otros profetas, como Lot, por ejemplo, la paz sea con ellos. Entonces, en muchas narraciones, como en una narración que el imam Sadiq alayhi salam dice, los profetas más importantes son los 5, que ellos son como eje de la profecía entre todos los profetas. Quiere decir, los profetas más destacados, lo que hicieron como un giro en la historia humana. Primero, el profeta Noé, profeta Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ellos son los más destacados. Es una narración del imam Sadiq alayhi salam en el libro Al-Kafi del gran sabio Shia Koleini, tomo 1, página 175. En otra narración del mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam dice: Dios dio preferencia a sus profetas y les puso superior que a los ángeles de Dios. Escúchalo bien. Inna Allah faddala anbiyahu al-mursalin ala malaikatihi al-muqarrabin. Los querubín, los ángeles más allegados a Dios, son inferiores a los profetas mursal. Y esos 5 profetas son superiores a todos los ángeles allegados querubín de Dios. El Espíritu Santo es inferior a los profetas de Dios. Arcángel Gabriel es inferior a estos profetas de Dios. Y el mensajero de Dios dice: Faddalani ala jami'an nabiyyin wal mursalin. Y el profeta del Islam es el superior de todos los profetas. Entonces así vamos a poner. Primero, los ángeles de Dios, superior a ellos son los profetas escogidos, que hemos dicho son los 5. Y en estos 5 profetas, el más destacado, el más importante es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quiere decir, todas las virtudes de todos los profetas de Dios ahí están en el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Todos los milagros de Dios
todo lo que Dios envió a la tierra, ese poder lo tenía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si por ejemplo en el Sagrado Corán dice Jesús en la cuna hablaba, decía Enni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubaraka aynama kunt. Todos esos milagros de Jesús también, y más que Jesús, pertenece al profeta Muhammad. Él en la cuna era Abdullah, atahu al-kitab, que decir el Sagrado Corán lo tenía. La misión le llegó cuando tenía 40 años. El profeta del Islam al nacer era profeta. La misión le llega después de 40 años. No lo confundas. Hay personas, profeta del Islam, antes de ser profeta, ¿qué religión tenía? Esto es absurdo. El profeta del Islam, antes de ser profeta, no existe ese tiempo. Él nace profeta, como Jesús nació profeta, y en la cuna hablaba. El mensajero de Dios, cuando estaba en el vientre de su madre, hablaba a su mamá. Conocía a los ángeles de Dios. Pero su misión para empezar su difusión como profeta le llega en la cueva de Hira cuando tiene 40 años. Entonces es una pregunta errada. Es como decir Jesús cuando recibió la profecía. Jesús nace profeta. Enni Abdullah atani al-kitab. En el momento de nacer es profeta. Wa ja'alani nabiyya. Dios me puso ahora. Al nacer me puso profeta. No es que Jesús después llega a un tiempo y va a ser profeta. Eso no lo confundas. El profeta del Islam es superior. Quiere decir, todas las virtudes de todos los profetas ya está acumulada, coleccionada en el profeta del Islam, sallallahu alaihi wasallam. Si el profeta Salomón tenía un poder especial de hablar con los animales, esto lo tenía el profeta del Islam. Si algún profeta tenía algo especial, esa especialidad también lo tenía el profeta del Islam, porque es superior a todos los profetas. Entonces, todas las bellas virtudes de todos los profetas, ahí están en el profeta del Islam, sallallahu alaihi wa sallam. Bueno, ya que hemos entendido ello, en el Sagrado Corán, como por ejemplo en Surat al-Isra, capítulo 17 del Sagrado Corán, aleya 55, Dios claramente explica que algunos de los profetas son superior que otros profetas. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Nosotros hemos preferido a algunos profetas entre otros. Y hemos dado a David los salmos. En otro capítulo del Sagrado Corán, que es Surat al-Baqarah, capítulo 2, aleya 253, Dios dice, تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Estos profetas, estos mensajeros, hemos dado privilegio a algunos, hemos dado ventajas, virtudes a algunos que a otros no le hemos dado. Entonces, el profeta más virtuoso es el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Vamos a ver algunos caracteres especiales del profeta del Islam que está en el Sagrado Corán, mencionado en el Sagrado Corán. Lo primero vas a encontrar en Suratu Al-A'raf, capítulo 7 del Sagrado Corán, aleya 157. Dice, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Quienes siguen a ese profeta, a ese mensajero, al ummi, que nunca ha estudiado, que es un sabio, pero sin estudiar. Ese refiere al milagro de Dios. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Ese profeta que tiene un carácter que todas sus descripciones están en las profecías, en los evangelios y en Taurat, es decir, en la Biblia. Usted va a encontrar la descripción. En la Biblia de aquel entonces sí eran más detalles, pero después con la historia lo manipularon, escondieron algunas partes de la Biblia. Y es una mentira que hoy en día dicen, mira, la versión de la Biblia que ahora tenemos es la misma versión del tiempo del profeta Muhammad. Es una gran mentira que la iglesia te lo dice. ¿Por qué? Porque el profeta del Islam es del siglo VI, VII. ¿Sí?
Entonces, la versión de la Biblia más antigua que ahora tenemos es la versión de Leningrad, es del año 1000, 4 siglos después del profeta del Islam. Durante estos 4 siglos, ellos manipularon bastante los textos que tenían. No existe toda una Biblia del tiempo del profeta del Islam. Sí, por ejemplo, algunos textos lo encontraron en las cuevas de Qumran, en las cuevas de Qumran cerca de Mar Muerto, pero no es toda la Biblia. Por ejemplo, encontraron una versión de Isaías, algunos libros, pero no encontraron toda la Biblia que hoy en día tienes, que tiene, por ejemplo, 46 en el libro en el Antiguo Testamento en la versión católica, o tiene 39 en la versión protestante, como Reina Valera, por ejemplo, y tiene 27 libros en el Nuevo Testamento. Ese libro, todo ese libro, ¿sí? Con toda esa colección de libros, no existe más antiguo que 1000 años. Entonces la pregunta es, ¿qué estaba escrito en la Biblia del siglo VI, en la Biblia del siglo VII? Porque el Sagrado Corán ya es lo mismo. Da testimonio que ahí está el nombre y la descripción del profeta del Islam. Si los judíos y los cristianos de ese tiempo podrían afirmar que es una mentira, ahí podrían rechazar al Sagrado Corán, porque no lo hicieron. Incluso lucharon en contra del profeta del Islam. Cuando el profeta del Islam mostraba a leyes del Sagrado Corán y decía, mira, me conocen, ahí está mi nombre en tal aleya de la Biblia, en tal versículo. Ellos no tenían palabras. Así que algunos judíos, rabinos judíos, como Abdullah ibn Salam, cuando el mensajero de Dios entra en ciudad de Midian, él se convierte en el Islam. Aunque en apariencia, aunque muy hipócrita, pero sí, dice que va a convertirse al Islam. Si podría repudiar al profeta del Islam, refutar al profeta del Islam, ese argumento coránico lo haría, pero no lo pudieron hacer. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, en la versión de la Biblia, en aquel entonces, Tanaj, que estaba en la mano de los judíos, ahí estaba descripción del profeta del Islam tan claro como agua transparente, que ellos no podrían rechazar al profeta del Islam. Por eso el Sagrado Corán en Surat al-Baqara, capítulo 2, aleya 146 dice, الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. A los que le hemos otorgado la Santa Escritura, quiere decir los judíos y también los cristianos, ellos pueden reconocer al profeta del Islam como un papá puede reconocer a su propio hijo. ¿Acaso puede ser que un papá dude sobre su hijo? No, lo conoces a eso, es mi hijo, mira, todos los detalles, cómo es su rostro, cómo es su carácter, su formato de la vida, lo conoce, eso es mi hijo, lo conozco, ¿sí? Todos los detalles, cómo anda, qué habla, qué piensa. Conoce muchas cosas sobre su hijo, ¿no? Entonces dice, así conocían los judíos al profeta del Islam. Vamos a ver, hay muchos libros de la historia que lo explican, queridos hermanos. Por ejemplo, el profeta del Islam al nacer, antes de nacer, perseguían a sus abuelos. ¿Por qué? Porque no solamente conocían a él, sino conocían todos los detalles de cada uno de sus ancestrales. Y todos ellos fueron asesinados por los judíos. Un ejemplo. ¿Dónde está enterrado el padre del abuelo del profeta del Islam? Vamos a ver. Papá del profeta se llama Abdullah. Papá de su papá se llama Shaiba, Abdul Muttalib. Papá de Abdul Muttalib, ¿cómo se llama? Hashem. Hashem. Papá de su abuelo, Hashem. ¿Dónde está la tumba de Hashem? Debería estar en Meca, ¿no? Porque todos son de Arabia. Pero Hashem, ¿dónde está? Hoy en día, busca en Google. ¿Dónde está la tumba de Hashem, padre de abuelo del profeta Islam? Entonces dice, mira, hay una ciudad en Palestina ocupada, se llama Qazzatu Hashem. Qazza, sí. Esa ciudad que los sionistas lo odian tanto. Qazzatu Hashem. Esa ciudad de la resistencia. ¿Por qué lo llaman Qazzatu Hashem? Dice, ciudad de Gaza de Hashem. ¿Hashem quién es? Hay una tumba. Es un santuario ahí en esta ciudad. ¿De quién es? Padre del profeta Muhammad. Ahí. Padre del abuelo, para ser exacto. ¿Y Hashem qué hacía ahí?
Y cuando usted va a indagar y buscar qué hacía Hashem en Palestina, y vas a ver que era un comerciante, iba de camino hacia Siria, Shamot se llamaba. Siria, Palestina, llevaban mercancías de Meca ahí y volvían. Entonces, en uno de los viajes, los judíos lo descubrieron. Él sabía y los padres de él le habían dicho: eres portador del profeta Muhammad. Todos ellos sabían que llevan esa luz en su interior. Entonces, te van a perseguir. Ellos lo pudieron reconocer. Entonces, en el camino, cuando está saliendo de ciudad de Meca, pasando por ciudad de Yathrib, Medina de hoy, ahí va a ser invitado en la casa de uno de los más honorables de los jefes de Khazraj, una tribu muy famosa ahí, que eran muy creyentes. Ellos también, porque vivían con los judíos en Yathrib, conocían todos los detalles. No solamente los judíos conocían esos detalles, esa gente que eran árabes, que no eran judíos, también conocieron, habían escuchado de los judíos, porque ahí estaban sinagogas y madrasas, escuelas de los judíos que enseñaban los detalles que está por venir el último profeta. Esos son caracteres de sus padres, esos son caracteres de sus abuelos, conocían los detalles. Entonces ellos, ya, porque eran amigos de esa familia, entonces invita a Hashem y ese jefe de esa tribu, Khazraj, le dice a Hashem: tú sabes que los judíos te descubrieron y quieren matarte. ¿Por qué no vas a casarte con mi hija, que es una chica muy noble, muy creyente? Y nosotros queremos en ti y el profeta que portas. Así tal vez en nuestra familia vamos a tener la bendición de tener ese hijo bendito. Entonces él sabe que tiene que casarse con esa chica creyente, porque ellos tienen esa luz, lo saben. Es una cosa espiritual, nosotros no tenemos detalles más, pero sabemos que conocían con quién tienen que casar, porque la persona que quiere portar la luz de un profeta no puede ser cualquiera. Esa persona tiene que ser una persona escogida por Dios. Y la luz del profeta Muhammad no es cualquier luz, es algo especial. Es como Santísima Virgen María, que es una mujer especial, entonces puede ser portadora de la luz de Jesús. Entonces ahí se casa Hashem con esa chica noble creyente, que es creyente, musulmana, así te lo voy a decir. Creen en el profeta Muhammad, todos creen. Entonces Hashem sale, después del matrimonio y todo, sale de esa ciudad y ellos en Palestina le van a sorprender y lo van a matar, lo van a asesinar. Ahí que su tumba está en Gaza. Ellos piensan que matando al padre del abuelo del profeta del Islam se acabó todo, porque ya piensan que es el portador de la luz y ellos no saben que él se ha casado de forma escondida en ciudad de Yathrib. Dicen él era soltero y nadie conoce a alguna esposa de él. Entonces, gracias a Dios, le hemos matado y se acabó la luz. ¿Por qué quieren acabar con esa luz? Porque dicen, cuando llega ese profeta, que es descendiente de Ismael, trae toda la bendición del mundo para Ismael. Y eso es el día del final de gloria de los hijos de Israel. Por eso no quieren que nazca eso. Es como un contraataque en contra de la voluntad de Dios en la tierra. Pero ¿qué pasa? Nace ese hijo y ellos lo esconden, porque saben, si los enemigos le van a descubrir, lo van a matar. Entonces, el hermano de Hashem, después de varios años, en un viaje que sale de Meca en el mismo camino comercial, llega a la ciudad de Yathrib, Medina. Entonces, ahí va a ser invitado por el mismo jefe de la tribu, de esa familia creyente, después de como 10 años. Cuando ahí de repente va a ver que un par de niños, adolescentes, están jugando, luchando en el patio. Entonces uno de ellos, cuando está luchando, dice: Ana ibn Hashem, como decir su valentía. Dice: yo soy hijo de Hashem, así lucha, para decir que soy una persona especial. Entonces él pregunta: ¿quién es ese hijo? Es que mi hermano Hashem en ese camino pasó a esa casa y después murió, y nosotros estamos buscando a ver si ha dejado alguna descendencia, porque en Meca no se casó. ¿Acaso él tiene que ver con mi hermano Hashem? Porque dice: yo soy hijo de Hashem, así dice él. Ellos en un comienzo quieren negarlo y rechazarlo porque es un secreto, pero al final
Él dice, mira, yo soy Muttalib, hermano de Hashem, soy Muttalib, déjame conocer la historia, porque nosotros somos esa familia, tenemos que proteger al padre de ese profeta, porque sabemos que en esa familia somos portadores de la luz de Muhammad, el último profeta. Entonces dicen, sí, tu hermano pasando por ciudad de Medina, les hemos pedido que case con la chica más creyente de nuestra tribu, y se casó con esta dama, y cuando fue y lo martirizaron, ahí ella se quedó viuda, y hemos escondido a ese hijo para protegerlo de los judíos. Entonces, ahí dice, déjenmelo a mí, a mi cargo, yo quiero llevarlo y voy a comprometer su custodio, lo voy a proteger de todo lo mal. Tenemos fuerza, tenemos militares, tenemos hombres armados en la ciudad de Meca, podemos protegerlo. Y lo va a jurar y lo trae a la ciudad de Meca. Cuando trae al abuelo del profeta, que su nombre es Shaiba, para que la gente no lo conozca, dice que es un esclavo que yo lo compré del mercado. Por eso lo llaman Abdul Muttalib, siervo de Muttalib. Su tío se llamaba Muttalib. Y lo llaman Abdul Muttalib, siervo de Muttalib, como esclavo de Muttalib. Durante un tiempo, ahí escondidamente la identidad del abuelo del profeta del Islam, hasta que va a ser grande y todo el mundo ya va a saber. Es Shaiba, pero ya es famoso como Abdul Muttalib. Después Abdul Muttalib va a ser jefe de los Quraysh y encargado de ciudad de Meca, de Kaaba y todo eso. Entonces, los enemigos de Dios ahí van a provocar una guerra, envían a Abraha con 1000 elefantes para destruir Kaaba. Y eso es también otra cosa que viene de esos enemigos del profeta del Islam. Pero Dios esta vez va a enviar abubillas del infierno, le tiran piedras del infierno y matan a ese ejército de 1000 elefantes. En ese año que se llama Amul Fil, nace el profeta del Islam. Nace el profeta. Pero ¿cómo nace? Eso también es otra historia. Abdul Muttalib, que es portador de la luz del profeta, ya le nacen varios hijos. Y él sabe que Abdullah, su hijo, va a ser el siguiente portador de la luz de Muhammad. Entonces va a cuidar mucho a Abdullah, padre del profeta del Islam. Y también los judíos y los sacerdotes fariseos se dan cuenta que él es. Y en varios atentados van a intentar matarlo. Entonces, de nuevo, de ciudad de Medina, otro hombre creyente, que él también sabe que su hija tiene que ser portadora de la luz de Muhammad, que se llama Amina bint Wahab. Wahab llega. Y en una escena va a ver que Abdullah lo quieren asesinar, entonces milagrosamente Abdullah va a ser salvado. Y él dice, mira Abdullah, yo sé que eres un hombre especial, portador de la luz del último profeta. Yo también tengo esa hija. Es que usted sabe con quién tienes que casar y ella es esa mujer. Entonces Abdullah va a hablar con Amina y van a ver que sí, es ella. Con tantos caracteres que los profetas anteriores lo han dicho, que eso va a ser la mamá del último hombre de Dios, del último profeta de Dios. Entonces Abdullah escondidamente se casa con Amina bint Wahab. Entonces ya no lo van a revelar. Amina se queda embarazada. Abdullah, porque era comerciante, sale de ciudad de Medina, en el camino lo van a envenenar y lo matan. Es decir, a ese padre del profeta del Islam también lo matan, lo asesinan. ¿Para qué? Para eliminar la luz del último profeta de Dios. Pero ya Dios ha hecho su voluntad, porque Abdullah ya ha tenido el hijo que debería tener, aunque lo martirizaron. Y Amina bint Wahab, de una forma escondida, vive bajo custodio de Abdul Muttalib en la casa de su suegro, de Abdul Muttalib. Y Abdul Muttalib ya sabe, tienes que proteger a ella. Hasta que nace el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y Abdul Muttalib lo cuida mucho, pero va a ver que justo en el día que nace Muhammad, después de un par de días, aparecen rabinos importantes de toda la zona. Ellos dicen, ha empezado señales en el cielo. Es que ha nacido Muhammad. Y van a dar un nadwa, donde siempre reúnen por las noches los jefes de las tribus. Ahí esos rabinos llegan y todo el mundo sorprendido. ¿Qué quieren? Es que ha nacido el último, quien traerá abajo
la gloria de los hijos de Israel. Entonces dicen, ¿a alguno de ustedes le ha nacido algún hijo? ¿Cuáles son estas señales? Se cayó el techo de un palacio iraní, Tag Kasra, en Babilonia. Un techo histórico que no tenía columnas. A la mitad se cayó. El gran lago de Save era un gran lago entre Teherán y Qom, Save. Un lago que tenía navegación con barcos ahí en ese lago. Lago salado, grande. Se secó de una noche para otra. En las estrellas, ellos vieron estrellas fugaces y todo, la lluvia de estrellas, todo eso que son caracteres del nacimiento del profeta que estaban en las profecías que hoy en día no lo puedes encontrar. Hoy en día no lo puedes encontrar. Ellos lo tenían en sus escritos, que lo escondieron. El Sagrado Corán dice, Yakhfuna kathira. Escondieron mucho, ocultaron mucho de sus textos. Por eso usted va a ver que ellos tienen, por ejemplo, en el Vaticano tiene una biblioteca censurada, grande, oculta. Los judíos también lo tienen en sus libros. Entonces, ellos dicen, sí, eso ha nacido, porque hemos visto todas las señales en las galaxias, en las estrellas, en el cielo, en la tierra. Él debería haberse nacido. ¿Quién de ustedes ha tenido un hijo? Todos dicen, no, nosotros en tal fecha, en tal día, no lo hemos tenido. Entonces envían a buscar en toda ciudad de Meca y van a darse cuenta que en la casa de Abdul Muttalib sí, él de su nuera, la viuda de su hijo, fallecido de una forma sospechosa, Abdullah, tenía una esposa. Y eso se llama Amina, la madre del profeta Muhammad. Y se le ha nacido Muhammad. Dice, por favor, solo queremos verlo. Lo imploran y juran que no lo van a dañar. Entonces traen al profeta Muhammad recién nacido. Lo muestran al jefe de esos rabinos. Solo al verlo, revisándolo, se desmaya gritando. Dice, se acabó la gloria de los hijos de Israel con ese nacimiento. Se acabó la gloria de los hijos de Israel con ese nacimiento. Y se desmaya. Grita y se desmaya. Abdul Muttalib, que es un hombre muy astuto, y sabe toda esa historia de esa pelea entre los hijos de Israel, entre los hijos de Ismael, sobre esa bendición tan grande de Dios que llegará a Muhammad y los 12 príncipes que lo puedes encontrar incluso hasta hoy en día en Génesis 17:20, cuando el profeta Abraham está implorando a Dios recibir la bendición de los 12 príncipes, que son los 12 imames. Usted pregunta a los cristianos, te dicen, mira, eso habla de Génesis 25:13, son 12 nombres de los hijos de Ismael. Mentira, eso no son. ¿Quiénes son ellos? En la historia, ¿qué importancia estos príncipes que Abraham imploró tanto para tener ellos? Mipsa. Algunos nombres de ellos hasta hoy en día se pudieron, podemos decir, descifrarse como Haidar. Hedar, lo ponen Hedar, que está en Génesis 25, de 15 hacia 19, si no me equivoco. De 13 hacia 17, ahí está. En 15, Génesis 25, 15, ahí en la primera palabra, si no me equivoco, es Haidar. Y lo pusieron Hedar. Haidar es el título de Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, el sucesor del profeta Muhammad, y los judíos lo conocen muy bien. Cuando en el día de la conquista de Khaybar, la gran fortaleza judía fuera de Medina, el imam Ali dice, Ana alladhi sammatni ummi Haydara. Entonces Marhab, el comandante judío, el héroe judío, que es grandote, es como Goliat, empieza a temblarse. Le preguntan, ¿por qué tiemblas? ¿Tienes tanto miedo? Y que usted nunca has fracasado en una guerra. Dice, es que yo desde niño, cuando me daban leche, mi mamá me decía, mira, tú eres el hijo héroe de los judíos, pero Haidar, mencionado en Taurat, Génesis 25:15, te va a derrotar. Y dice, sí, él es Haidar de Taurat. Él es el primer príncipe de los 12 príncipes y él me va a derrotar. Y así estaba temblando en la batalla de Khaybar y el imam Ali lo derrotó
a Marhab, el gran héroe judío. Por eso los judíos a partir de eso llevaron un como ahqadan khaybariyya, un complejo de Khaybar, un odio de Khaybar, detestando al Imam Ali alayhi salam. Por eso cuando Muawiyah, el aliado de los judíos, llega al mando en tiempo de los omeyas, que hay muchos grandes rabinos ahora disfrazados de religiosos musulmanes al mando en el tiempo de Muawiyah, entonces van a poner insultar al Imam Ali y maldecir al Imam Ali por ahqadan khaybariyya. También cuando mataron al Imam Hussein alayhi salam, dicen ahqadan badriyatan wa khaybariyatan wa hunayniyya. Estos son por los complejos odios que llevan en contra del Imam Ali y su familia por Khaybar. Por esto. Bueno, volvamos al tema. Entonces, ahí están los 12 príncipes. Esto es la bendición que Dios le va a dar. Desde el Nilo hasta Éufrates, ¿a quién Dios lo va a otorgar? A estos 12 benditos príncipes. Dios nunca ha dado desde el Nilo hasta Éufrates, ni en el tiempo de Moisés, ni en el tiempo de David, ni en el tiempo de Josué, ni en el tiempo de Salomón, ni en el tiempo de los Mocábides. Nunca jamás ese territorio Dios no lo dio a los hijos de Israel. Entonces, ¿esa promesa para quién es? Si Dios lo prometió a Abraham, si Dios se lo dio a los descendientes de Ismael, desde el Egipto hasta Irak, todos son musulmanes. Y Dios prometió que lo va a entregar a los descendientes de Muhammad, los 12 príncipes, que de Génesis 17:20, malinterpretado en Génesis 25:15, malinterpretado en el Génesis 25:13 hasta 17, malinterpretado, modificado los nombres. Hay que descifrar esos nombres. Bueno, volviendo al tema, se desmaya el gran jefe rabino. El Abdul Muttalib, abuelo del profeta del Islam, que es muy astuto, va a esconder al profeta Muhammad en las montañas de ciudad de Meca. Lo va a entregar a una mujer muy creyente, se llama Halima. Halima lleva al profeta del Islam, lo esconde. Hasta que el profeta del Islam va a tener unos 4 o 5 años. Y estos rabinos le están buscando a ver dónde está. Muhammad, ¿dónde está? Lo quieren buscar, lo quieren encontrar, acabar con esa bendición. Si vamos a acabar con él, se acabará esa bendición. Es como luchar en contra de la voluntad de Dios. Cuando llegó Jesús, ¿por qué quisieron matar a Jesús los fariseos? Porque Jesús decía, se acabó la gloria de los hijos de Israel, va a venir la buena nueva del último profeta que es Muhammad. Por eso le persiguieron a Jesús. Por eso, por tantos milagros que Jesús presentó, que cualquier presente ya llegó a certeza que es un hombre enviado de Dios, pero lo rechazaron. Porque lo que Jesús dijo no era de agrado de los fariseos, porque hablaba del fin de gloria de los hijos de Israel. Entonces, claro, rechazaron a Jesús y pusieron a un infiltrado Pablo para atacar a Jesús con dualismo, con politeísmo, con cosas que después va a inventar Pablo, y rechazando al sucesor de Jesús, que es San Pedro, abuelo materno del Imam Mahdi. Bueno, entonces Abdul Muttalib envía a Halima, esa mujer bendita, creyente, que esconde al profeta del Islam en las carpas, en las montañas, entre las nómadas de ahí. Y entonces un día Halima, muy preocupada, llega trayendo de vuelta a Muhammad, que tiene unos 5 o 6 años. Dice Abdul Muttalib, ya no puedo hacerme cargo, no puedo proteger a Muhammad. ¿Qué te pasa, Halima? Es que ahí aparecieron un par de rabinos desconocidos, cubierto el rostro, revisando a los niños, uno por uno. Bueno, usted sabe que ellos siempre han tenido ese contacto con el mundo oscuro, con los jinn, con los demonios. Siempre ellos, en la hechicería, en conjuros, en contactos con los demonios, son expertos. Desde cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, los malditos sacerdotes mantienen esa relación con el mundo del demonio. Por eso usted va a ver sacrificio para Mulak, sacrificio de los inocentes niños para Mulak, que hasta hoy en día en régimen sionista, ¿por qué matan a niños palestinos? Es una parte de sacrificio que hacen para Mulak, para el demonio.
Son rituales lo mismo, siguen preservando. Porque ellos insisten tanto en el aborto. El aborto es una forma de sacrificar fetos inocentes para el diablo. Porque ellos insisten, ellos ni piensan en la libertad de la mujer, ni nada. Es que más aborto en el mundo le da, porque la sangre de esos niños va a dar más poder al demonio. Más poder al demonio. Ellos tienen un pacto, cuando salieron del templo de Faraón, conservaron ese pacto con el demonio hasta hoy en día. Por eso usted va a ver que todo lo que es pecado, perversión, decadencia moral y todo, ellos lo están invitando a la gente hacia el pecado. ¿Y cuántas hechicerías en las películas de Hollywood sionista? Entre los bancos, guerras, siempre. El Sagrado Corán dice, yas'auna fil ardi fasada. Hacen lo posible para traer la perversidad en la tierra, vicios, corrupción en la tierra. Y siempre detrás de las guerras ellos están. Bueno, no quiero entrar en esos detalles, pero ya Halima, cuando va a ver que ellos descubrieron el escondite del profeta Muhammad, lo trae de vuelta hacia Abdul Muttalib. Abdul Muttalib lo protege con todo lo que está en su alcance. Pero ellos ya varias veces intentan matar al profeta del Islam, sallallahu alaihi wasallam. Eso es que el Sagrado Corán dice, ellos lo conocen. Y nunca pudieron rechazar esa ley. ¿Por qué? Porque argumentos eran tan claros. Lo único que pudieron hacer durante 4 siglos, escondieron todas las señales claras, las palabras modificaron. Por ejemplo, usted va a ver palabra paráclito, que es Ahmad, traducido a griego, y después lo pusieron como consolador. Hoy en día en la Biblia abres, dice consolador. Jesús dice, después de mí va a haber un consolador. No es un juguete sexual. Consolador significa Ahmad. Es el mismo paráclito, pero traducido al español. Pero mal traducido. Usted en un secundario de los chicos vas a decir esa palabra, todo el mundo reirá de ti. A mí me pasó. ¿Cómo menciona el nombre del profeta en la Biblia? Yo dije consolador y todo el mundo estallando de la risa. Yo dije, no, maldito sea. Usted tiene una mente sucia. Consolador tiene otra palabra, tiene otro significado, es paráclito. Ustedes no entienden cuando yo digo paráclito, porque en la Reina Valera no dice paráclito, sino en la versión católica de Jerusalén preserva la misma palabra, que es Ahmad. Bueno, entonces en el Sagrado Corán habla de los detalles de las bendiciones del profeta del Islam, que algunas de las aleyas lo vamos a mencionar y el resto le dejo en tu investigación. Vamos. Primero, el profeta del Islam, sallallahu alaihi wa sallam, nos enseña que quien quiere difundir el Islam tiene que ser el ejemplar. El profeta del Islam en Surat Al-An'am, que es el capítulo 6 del Sagrado Corán, aleya 163, dice: La sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dios no tiene socio. ¿Qué quiere decir? No vengan mañana a decir que Muhammad es hijo de Dios, es socio de Dios, nada de eso. La sharika lah. En absoluto nadie es par, es equivalente a Dios. Nadie. Dios es absoluto. No vaya a creer en un dualismo de decir que la parte de la dirección de la tierra está en la mano del demonio y la otra parte está en la mano de Dios. Es mentira. El demonio también es un creado de Dios, pero rebelde. Y no puede salir del dominio de Dios. Está dentro del reino de Dios. En el momento que Dios decida, muere el diablo. Pero ya lo ha dejado la libertad como una prueba de la fe para nosotros. Entonces el mensajero de Dios dice, Dios no tiene socio. No se puede asociar a Dios. No se puede creer en el politeísmo, alguien como al lado de Dios. Eso no existe. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ. Dios me ha ordenado decir esto. No es de mi parte, no es de mi capricho, es lo que Dios me ha enviado, me ha ordenado. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Yo soy el primer creyente, el primer sometido, el primer musulmán. Quiere decir, yo soy el ejemplo. Voy a ser ejemplar en ello. No voy a asociar a Dios a nadie, con nadie. En siguiente aleya, Dios habla que la presencia del profeta del Islam es la gran bendición de Dios para toda la humanidad. Y dice, profeta Abraham imploraba a Dios, Dios, pon Muhammad entre nuestros descendientes. Dios, favorezcanos con ese gran favor
de mandar a Muhammad entre mis descendientes. En el Sagrado Corán habla de la súplica del profeta Abraham, capítulo 2 del Sagrado Corán, capítulo Al-Baqarah, aleya 129. Profeta Abraham decía: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Dios envía entre ellos un mensajero, refiriendo al profeta Muhammad, que recita para ellos tus signos, le enseña a ellos el libro sagrado y que los purifica. Tú eres quien todo, eres el único todopoderoso, el único sabio. Es muy interesante cuando el profeta del Islam quería presentarse, decía: Ana ibnu dhabihain. Yo soy el hijo de quien Dios ordenó sacrificarlo, que es Ismael. Es muy interesante. En otras aleyas del Sagrado Corán que dice: "Wa ana awwalul muslimin", en Surat Yunus, que el mensajero de Dios dice: "Wa umirtu an akuna", habla de otros profetas, como profeta Noé, otros profetas, que Dios ordenó a todos los profetas que sean musulmanes. Es decir, todos los profetas de Dios creían en el profeta del Islam. Incluso el profeta Abraham. Es muy interesante cuando el profeta Salomón escribe carta a la reina de Sabá, le dice: ven aquí musulmana, conviértense musulmana. Es muy interesante lo que está en el Sagrado Corán, Surat An-Naml, aleya 42. Y vamos un poco más adelante. Una de las virtudes de las bendiciones de Dios es la fuente de la bendición que Dios lo va a regalar al profeta Muhammad. En Surat Kawthar, aleya 1, dice: Inna a'tainaka al-Kawthar. Oh profeta Muhammad, te hemos dado la fuente de la bendición. Entonces preguntaron al profeta Muhammad: ¿quién es Kawthar? Dijo: Fátima. Es la fuente de la bendición, porque todos los hijos del profeta Muhammad nacen a través de una mujer bendita, que es la hija bendita de Fátima, del profeta del Islam. Fátima az-Zahra es Kawthar, la fuente de la bendición de Dios. Así usted va a ver descendientes del profeta del Islam, todos son a través de Fátima. Hoy en día algunos hablan de unos 200 a 300 millones de descendientes del profeta del Islam. Ningún profeta no tiene tan numerosos sus descendientes. Hoy en día usted va a ver esa fuente de la bendición. Muchas autoridades que trajeron la justicia a la tierra eran descendientes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El Imam Hussein es descendiente del profeta Muhammad a través de Kawthar, a través de Fátima. Usted en el tiempo contemporáneo, el Imam Khomeini, descendiente de Fátima. Ayatollah Khamenei, Sayyid Hassan Nasrullah, Ayatollah Sistani, gran nombres de Dios, siempre son descendientes. Y el Imam Mahdi, el Salvador, quien traerá la paz a la tierra. Todos son de esa fuente de la bendición Kawthar. En otras aleyas del Sagrado Corán, que la verdad es bastante interesante, Dios va a poner un carácter especial para el profeta del Islam, que tiene que despertarse en la mitad de la noche a hacer Salatul Layl, una oración especial que para nosotros es recomendable, para el profeta del Islam era obligatorio. Que en Surat Muzammil dice: Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu wa minqus minhu qalila, aw zid alayhi wa rattilil Qur'ana tartila. O quien enredado en la capa, algo así, despiértate por la noche, excepto un poco de la noche que vas a dormir, o la mitad de la noche duermes y el resto, o un poquito más o un poquito menos, o quieres agregar más y dedicando más tiempo para rezar, y recita Corán de forma tartil. Tartil significa palabra por palabra, lo que recitamos. No es que no podemos recitar Corán como cualquier palabra. Por ejemplo, decir Ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu. Así no se recita el Sagrado Corán. Hay que recitarlo tartil, que es una forma de recitación especial en idioma árabe. En otra aleya del Sagrado Corán, que es Surat al-Isra,
capítulo 17 del Sagrado Corán, la aleya 79, Dios dice al profeta del Islam: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Y de la noche elige un tiempo para hablar con cercanía, con intimidad, para acercarte a Dios. Así, tal vez Dios te va a llevar a llegar al punto máximo de los siervos benditos, que se llama puesto de los admirados, de los Mahmud. En otras aleyas del Sagrado Corán, que habla que ese hombre es tan bendito que Dios, los ángeles de Dios, los creyentes siempre bendicen a él. Que esta Surat Al-Ahzab, aleya 56. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Dios bendice a Muhammad. Los ángeles de Dios bendicen a Muhammad. Oh creyentes, ustedes tienen que acompañar a Dios, acompañar a los ángeles de Dios, bendiciendo y saludando con toda sumisión, con toda la fe, saludando al profeta del Islam. Por eso cada vez que nosotros decimos Muhammad, enseguida pedimos la bendición y la paz de Dios para Muhammad. Decimos sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Que la paz y la bendición de Dios sea con él y su familia bendita. En otras aleyas del Sagrado Corán, como Suratul Hujurat, como Suratul Nur, también lo que está al-Inshirah, aleya 4, habla del lugar y el puesto más elevado del profeta Muhammad. Y Dios le habla, dice: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Oh profeta, nosotros te hemos puesto el pecho abierto, te hemos puesto un hombre tolerante, paciente, pacífico, y hemos levantado tu nombre en la tierra. Como hoy en día usted va a ver, el nombre más admirado, más elevado, más amado es el nombre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y en otra aleya del Sagrado Corán, cuando habla del viaje nocturno al cielo, que el profeta del Islam lo explica, entonces en Surat An-Najm, aleya 42, dice: وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى. Y que el final de lo más arriba le llegó el profeta Muhammad. Y el Sagrado Corán lo describe así: كَانَ قَوْبَ قَوْسَيْنَ أَوْ أَدْنَى. Estaba así, en una distancia de una arca o menos. Así tan cercano llegó el profeta Muhammad visitando a Dios, en el trono de Dios. Llegó a un nivel tan alto Muhammad, solamente Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que el arcángel Gabriel dijo: oh Muhammad, yo no puedo subirme más. Ese puesto es tuyo. Yo no puedo subir más. Me van a quemar las alas. Porque arcángel Gabriel no puede aguantar tanta cercanía con Dios. Porque no tiene podemos decir, esa perfección. Solo lo tiene Muhammad. Cuando llega así tan cercano a Dios. Ahí Dios va a hablar en esa intimidad, en esa cercanía con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y le habla con la voz más dulce que le encanta al profeta Muhammad, que es la voz y el sonido, el tono de Imam Ali. Dios con el tono de Imam Ali habla al profeta Muhammad, porque sabe que el profeta Muhammad ama tanto a su discípulo Ali. Es que hay que hablar de una voz, ¿no? Entonces Dios le habla así. En muchas aleyas del Sagrado Corán habla que el profeta Muhammad tenía la misión de todos los profetas, de recordar a los profetas, de mencionar a ellos, enseñar el camino de ellos, tener la paciencia como otros profetas. Y dice, Dios ha bendecido al Sagrado Corán y
le ha mandado ese hombre bendito. En muchas aleyas del Sagrado Corán. Y en el Sagrado Corán, en Surat al-Isra, capítulo 17 del Sagrado Corán, desde el comienzo de ese capítulo, te lo recomiendo leer, que es un capítulo bastante importante. Incluso habla de algunas profecías que hoy van a pasar. Capítulo 17 del Sagrado Corán, al-Isra, el viaje nocturno misterioso del profeta del Islam a Mezquita al-Aqsa, Jerusalén. De Meca, una noche, el mensajero de Dios llega a Jerusalén. Ahí es una profecía muy profunda. Entonces Dios dice: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Glorificado sea Dios, quien llevó a su siervo, el siervo especial de Dios. ¿Quién es? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En una noche de repente de la mezquita, Masjid al-Haram en Mecca, lo llevó a la mezquita al-Aqsa en Jerusalén. En esa mezquita que le hemos bendecido a su tierra, a su alrededor, que es la tierra santa. Para nosotros los musulmanes, Jerusalén es tierra santa. Y Masjid al-Aqsa. Entonces ahí hemos mostrado los signos de Dios al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En otras aleyas del Sagrado Corán siempre habla al profeta Muhammad como el siervo cercano, el siervo allegado, el siervo especial de Dios, que Dios le ha dado, le ha otorgado el Sagrado Corán, que es pura palabra de Dios. En otras aleyas del Sagrado Corán, que Suratul Qalam, aleya 4 dice: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Tú eres un hombre de buenos modales, excelentes modales, profeta Muhammad. En otra aleya del Sagrado Corán, Suratul Al-Ahzab, capítulo aleya 21 del Sagrado Corán dice: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Por supuesto, en el profeta Muhammad existe un ejemplo perfecto para seguir, un ejemplo puro, bendito para seguir. Por eso nosotros decimos, todos los musulmanes somos sunitas, buscando la sunna, la conducta del profeta del Islam. Aunque por error algunos dicen los sunitas significa quien sigue la tradición de los califas usurpadores. Eso no es cierto. Sunna, nosotros somos los verdaderos sunitas, seguimos la sunna del mensajero de Dios, que es el camino de Ahlul Bayt, es el camino. Somos Shia, seguidor del Imam Ali, seguidor del mensajero de Dios. Seguimos la sunna, somos sunna. Sunnita, verdaderos sunnitas somos nosotros. Hay un libro del gran sabio Tijani que dice: Ashia hum ahlus sunna. Los chiitas son verdaderos sunnitas que siguen la sunna del profeta del Islam, porque el Sagrado Corán nos enseña a seguir la sunna del profeta del Islam. El Sagrado Corán no nos enseña a seguir la sunna de los califas usurpadores enemigos del Imam Ali, no. Nos enseña a seguir la sunna y el ejemplo de la vida, conducta del profeta del Islam sallallahu alaihi wasallam. Bueno, en muchas aleyas del Sagrado Corán siempre menciona al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como una bendición especial para la humanidad. Como en Surat Ali Imran, capítulo 3 del Sagrado Corán, aleya 164, dice: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. Dios ha puesto una bendición grande. La gente se quedaron en esa deuda con Dios, porque Dios envió al profeta Muhammad, un profeta de entre ellos. Azizun alayhi ma anittum bil mu'minina raufur rahim. Un hombre que es clemente con los creyentes. Le duele lo que pasa a ustedes. Es muy, muy misericordioso, amable con los creyentes. Ese es el carácter del profeta del Islam. La verdad, queridos hermanos, ese hombre, el excelentísimo profeta del Islam, sallallahu alaihi wa sallam, es un hombre especial en la historia humana. Un hombre sin igual. Eso que en el Sagrado Corán usted va a ver, dice: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ.
nos ha llegado un profeta de entre nosotros, es humilde, de entre nosotros. Azizun alayhi ma anittum, le duele lo que pasa a ustedes. Cualquier calamidad que pasa a los creyentes le duele al profeta Muhammad ver esto. Harisun alaykum, su preocupación, su única preocupación es guiar a ustedes al camino correcto. Bil mu'minina ra'ufur rahim, es un hombre amable, cariñoso, clemente, misericordioso con los creyentes. En otra ley del Sagrado Corán, que la verdad es muy interesante, cómo el profeta del Islam pudo atraer tantos corazones. Dios dice, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Oh profeta del Islam, si eres un hombre tan tolerante, es por la misericordia de Dios que eres tan tolerante. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Si no fueses así, si fueses un hombre severo, riguroso, de un corazón endurecido, la gente nunca te acercaría. Nunca podrías convertir como el profeta más amado de la historia humana. En otra ley del Sagrado Corán dice, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. No te hemos enviado sino como una misericordia de Dios para toda la humanidad. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Tú eres el mejor ejemplo de los buenos modales, excelentes modales para la humanidad. En otra ley del Sagrado Corán, Dios enseña al profeta del Islam la mejor forma correcta. Eso es la conducta del profeta del Islam. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. Oh profeta, tu conducta sea el perdón, ordenar el bien y descuidar a los ignorantes. En otra ley del Sagrado Corán, que cuando habla del profeta del Islam, dice, ese hombre, su única preocupación era guiar a la gente. Y Dios dice, oh Muhammad, ya basta. Te estás como sacrificándote para esa gente que no quiere escuchar la verdad. Pero el profeta del Islam es un hombre que es como, podemos decir, no es ambición, pero vamos a decir sediento. Tiene la sed para guiar a todos los incrédulos. Y Dios dice, ya basta, Muhammad. Tanto lo estás amando a esa gente, guiando a todo el mundo. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. ¿Por qué estás te está dando tanta pena? Te estás lastimando, sufriendo, preocupándote por los incrédulos que no quieren hacer caso al Corán. Ya basta, déjalo. Por favor, Dios dice, Muhammad, ya basta. Allahu Akbar. En otra ley del Sagrado Corán dice, فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Oh profeta del Islam, no sufras tanto para guiar a esa gente. Dios sabe lo que ellos están haciendo. Y en otra ley del Sagrado Corán, cuando el mensajero de Dios tiene una preocupación. ¿Qué es su preocupación? Que toda su comunidad lleguen al cielo, lleguen al paraíso. Entonces Dios dice, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. Dios te ha otorgado lo que buscabas, Muhammad. Dios te ha dado en tu mano la intercesión para todos los pecadores de tu comunidad. Por supuesto, los pecadores tienen que pagar por su pecado en el castigo del infierno, pero algún momento le llega al profeta Muhammad, el hombre de la misericordia, el hombre que no puede verte sufriendo en el infierno. De repente vas a ver, cuando por tus pecados te están castigando en el infierno, de repente te sientes que te llaman, dicen, ya estás liberado. ¿Qué me pasa? Es que me dijeron la eternidad en el infierno. Dicen, no, ya, se acabó. ¿Cómo puede ser? El castigo se acabó. ¿Qué pasa? Muhammad ha intercedido por ti. Eso es para los musulmanes. Pero especial va a ser para los Shia. Ellos ni pasan, muchos de ellos
no digo todos, porque algunos son tan pecadores que tienen que pasar por el infierno, pero algunos que han tenido pecados ligeros, en el día de asusto final, en el día de la congregación final, en el día del juicio final, cuando todo el mundo está esperando los intercesores, ahí va a levantarse una bandera. Llega el mensajero de Dios, dice: ¿quiénes lloraron para Hussein? Aquí estoy. Yaum al-Mahshar, en el día de congregación final, antes que una persona llegue al infierno, ahí el mensajero de Dios va a hacer una intercesión especial para los que han llorado para Hussein alayhi salam. Entonces levanta una bandera. La bandera lo tiene el Imam Ali alayhi salam. Entonces el Imam Ali alayhi salam ahí sigue llevando, dirigiendo a los creyentes hacia el paraíso. Solo los que han llorado para Hussein. Dice: ahí vengan. Ustedes lloraron por Hussein. Ustedes tienen la luz de Hussein en su corazón. Ustedes son los buenos guiados. Hombres que tenían el corazón latiendo por mi Hussein. Ahí son los primeros que llegan al paraíso. La verdad, estas aleyas del Sagrado Corán, estas narraciones, a una persona le dan tanta esperanza, tanta alegría. En otra aleya, hay muchas aleyas, la verdad, del Sagrado Corán que habla de las virtudes del profeta del Islam y cómo queremos concluir todo eso. Si queremos hablar, hay que dedicar horas y horas hablando de las virtudes del profeta del Islam sallallahu alaihi wasallam en el Sagrado Corán. En una aleya muy interesante del Sagrado Corán, Dios dice: وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Dios te ha dado profeta, ha descendido, ha hecho descender para ti el libro sagrado, la sabiduría. Te ha enseñado todo lo que nunca jamás tú por ti mismo podrías encontrar. Te ha enseñado la ciencia oculta, todo de parte de Dios. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Dios, que es el mismo, es muy grande. Dios dice, la virtud de Dios para ti era súper grande. Te ha dado todas las virtudes. Por eso el gran sacrificio lo hace el profeta del Islam. Cuando cada uno de los profetas tiene que dar lo más amado, lo más bello. Es que el profeta del Islam ama a su familia. Varias veces le llega al arcángel Gabriel. Por ejemplo, cuando ya está en la casa de Fátima, está rezando. De repente van a ver que el profeta prosternando llora. Y toda su familia muy preocupada en la casa de Fátima. Fátima, Ali, Hassan y Hussein. Y el más amado es Hussein y Hassan. Entonces dicen: Hussein, vete a preguntar al abuelo por qué llora. El imam Hussein le acerca al profeta y dice: abuelito, ¿por qué lloras? Dice: justo en ese momento me llega Arcángel Gabriel. Dice: oh profeta, oh hombre de Dios, ¿amas a esa familia? ¿Sí? Dice: sí, son los más amados para mí, Ali, Fátima, Hassan y Hussein. Entonces Arcángel Gabriel dice: sí, Dios lo va a aceptar de ti como el sacrificio en el camino de Dios. Y ahí empieza a mostrarle a cada uno cómo le va a llegar el martirio. ¿Por qué martirio? Porque ahí Dios va a mostrar su camino. Porque a veces hay que tocar el corazón endurecido de un pecador. Un pecador, si va a ver que el hombre de Dios está en paz, está bien, no le va a tocar el corazón. Necesita un choque emocional. Cuando va a escuchar que al Imam Ali cómo le han oprimido y él seguía fiel el camino de Dios, eso te muestra la verdad del camino del Imam Ali alayhi salam. Cuando vas a conocer la historia del Imam Hussein alayhi salam, cómo resistió luchando, que no tenía ningún motivo material para resistir. Quiere decir, esto es el camino de la verdad. Sí, existe Dios. Llegarás a la unicidad de Dios cuando leas la historia de Hussein. Lloras para Hussein. No existe otro motivo material para que Hussein resista tanto. Existe un Dios que Hussein por ello luchó. Quiere decir, te lleva a Ahlul Bayt con su sacrificio. Te emocionan, te promueven el corazón, te limpia del corazón de raíces del pecado cuando lloras para ellos. Eso es el sacrificio que dio el profeta del Islam para guiarnos, para despertarnos. Como en la
salutación del Imam Hussein en el día Arba'ín decimos: oh Hussein, has entregado la sangre de tu corazón para despertar a la humanidad de su negligencia, de su ignorancia. Porque si el Imam Hussein pasaría toda la vida feliz y todo bien, como un rey, como el profeta Salomón, y todo el mundo obedeciéndolo, y voy a decir: mira, escucha palabra del Imam Hussein, te digo, bueno, Imam Hussein ya tiene de todo, entonces no sé si hasta qué punto podemos confiar en su palabra, tal vez lo ha inventado. Pero cuando te vamos a mostrar la pureza del camino de Hussein, cuando todos los enemigos de Dios le han rodeado, el Imam Hussein no se rinde. Muestra la fe, la dignidad, la nobleza, el camino correcto. Y ahí vas a escuchar la palabra de Hussein. En ese momento nadie puede mentir. Cuando no existe esperanza de vivir ni un día más. En ese momento cuando vas a escuchar la palabra de Hussein, la fe de Hussein, lo vas a ver, la luz de Hussein. Eso te toca el corazón. Por eso usted va a ver que el mensajero de Dios dice: Hussein minni wa ana min Hussein. Hussein es de mí y yo soy de Hussein. El mensajero de Dios nos enseña a amar a Hussein. Eso es la sunna del mensajero de Dios. Dice, eso lo dicen todas las fuentes sunitas. Dice: el mensajero de Dios amaba a Hussein, dijo: oh Dios, ame a Hussein y ame a quien ama a Hussein. Es una súplica respondida del mensajero de Dios. Y tú, si quieres que Dios te ame, ame a Hussein. Porque eso es la súplica del profeta del Islam y ha sido respondida. Quien ama a Hussein, Dios lo amará. Que Dios le bendiga. Inshallah, pedimos al Altísimo que nos regale el amor de Dios, amor del mensajero de Dios, amor de Ahlul Bayt en nuestro corazón, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.